El Holocausto. Una de las mayores tragedias de la historia contemporánea, el exterminio indiscriminado, a través de métodos siempre diferentes, cada vez más refinados, cada vez más precisos, cada vez más a nivel industrial, de seres humanos. Hablamos de ello hace pocos días, durante la conmemoración del Día de la Memoria. Hoy abordamos una figura oscura dentro del Holocausto, un hombre cuya existencia, la mayoría de las veces, ni siquiera se menciona durante los estudios. Sin embargo, fue un hombre fundamental dentro de la maquinaria de exterminio nazi, un hombre cuya vida, aunque bastante corta, marcó la tragedia del Holocausto. A través de un adjetivo despiadado y otro adjetivo eficiente, la despiadada eficiencia. Eso distinguía a Richard Glucks, una de las figuras más centrales y divisivas de la maquinaria de exterminio nazi, aunque poco conocida. A diferencia de otros jerarcas famosos como Himmler y Heydrich, no fue ideólogo ni orador carismático, tampoco una presencia mental dominante, solo un funcionario y organizador que convirtió los campos de concentración en un sistema estable, racional y eficiente para sostener el exterminio industrial, apuntando, además del aniquilamiento, a la explotación hasta el extremo de cualquier ser humano. Hoy hablamos de él, de Richard Glucks, el arquitecto administrativo, el inspector de la muerte, el creador del sistema de campos de concentración nazi. Richard Glucks nació el 22 de abril de 1889 en Odenkirchen, Renania, entonces parte del Imperio Alemán. Provenía de una familia de pequeña burguesía y tuvo una educación ordinaria, como muchos de su época. Su juventud estuvo marcada por la Primera Guerra Mundial. El estallido de la Gran Guerra en 1914 agitó la atmósfera de la Alemania imperial. Todos querían alistarse, todos querían convertirse en héroes. Glucks ya se había enlistado un año como voluntario y fue asistente de artillería. En 1913 estuvo en Inglaterra y luego viajó a Argentina para intentar iniciar una carrera comercial. Al estallar la Gran Guerra, usando una identidad falsa, Glucks regresó a Alemania en un barco noruego. Desembarcó en Kiel en 1915 en enero de ese año y se alistó nuevamente. Durante la guerra se convirtió en comandante de artillería. Fue tan eficiente que recibió la Cruz de Hierro de primera y segunda clase. Luchó en Verdún. En el Somme se volvió un pequeño héroe de guerra, sobreviviendo, a diferencia de muchos compatriotas y otros jóvenes alemanes, franceses, belgas, ingleses, estadounidenses, italianos, austrohúngaros y rusos. Tras la guerra, Richard Glucks fue oficial de enlace entre las fuerzas alemanas y la Comisión Militar Interaliada de Control, que supervisaba las restricciones del Tratado de Versalles. En cuanto al rearme en Versalles, la Alemania imperial había sido duramente castigada. Sin flota submarina, menos Kriegsmarine, menos investigación armamentista y sin aviación militar. Hasta 1924. A pesar de un servicio clandestino en los Freikorps, esos cuerpos paramilitares no oficiales que recorrían las ciudades y el campo alemán, matando y masacrando sindicalistas y comunistas. Glucks se había mantenido dentro de esa delicada posición burocrática que había desempeñado con buenos resultados. En 1924 había solicitado el traslado. Incluso había sido asignado, siempre con un cargo de oficial, dentro del equipo de coordinación de la Sexta División Prusiana. Hasta aquí, una carrera ordinaria. La vida de Glucks cambia en 1930. Ese año él se afilia al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. El partido nazi reconoce dentro del SNAP la posibilidad de una nueva Alemania y también de hacer carrera. 2 años después, en 1932, Glucks decide unirse a las SS, aún minoritarias en el partido nazi. Del 6 de septiembre de 1933 al 20 de junio de 1935, Glucks formó parte del personal del Grupo Oeste de las SS y ascendió a Sturmbannführer Mayor. Según el historiador Nikolaus Wachsmann, aunque no tenía un carisma excepcional, Glucks sobresalía por su compromiso ideológico. Sus superiores reconocían en él una dedicación a la causa nazi de manera casi fanática.
También por esta razón, otro alto funcionario del régimen naciente, Theodor Eicke, el verdugo, el primer comandante de Dachau, uno de los favoritos de Hitler, lo había tomado bajo su protección, el 1 de abril de 1936. Eicke, inspector de los campos de concentración en ese tiempo, lo nombró jefe de Estado Mayor. Desde ese momento, la carrera de Richard Glücks estaba destinada a despegar con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, septiembre de 1900. 39 Glücks sigue dentro de la Organización de la Muerte. Cuando Eicke es ascendido a comandante de la división Totenkopf de las Waffen-SS, Glücks se encuentra tomando su lugar como inspector de los campos de concentración. A diferencia de la relación casi amistosa que existía entre Himmler y Eicke, Glücks no disfrutaba reunirse frecuentemente con Himmler, quien lo promovía no por su liderazgo, sino por su eficiencia administrativa. Si Eicke era impulsivo, apasionado y violento, Glücks era tranquilo y, sobre todo, dedicado al trabajo. Eicke no destacaba en lo administrativo y tenía grandes deficiencias, pero gozaba de la simpatía de Hitler por su fuerte antisemitismo. Glücks no mostraba en público sus simpatías o antipatías. Detrás del escritorio, en el trabajo, el comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, era imbatible. Otro asesino ya mencionado en nuestras monografías. Notó que Glücks tenía un miedo casi increíble a Himmler. Le temía y parecía desmoronarse cuando tenía que tratar con el Reichsführer. Glücks, al asumir el mando, hizo pocos cambios y mantuvo la estructura organizativa establecida por Eicke. La misma rigidez intransigente en todos los campos. No había rehabilitación y no se hacía ningún esfuerzo por aprovechar inicialmente el potencial laboral de los detenidos. Glücks nunca había prestado servicio dentro de un campo de concentración, nunca había comandado un lager. También por esta razón, era visto con sospecha por varios miembros de las SS, quienes lo consideraban nada más que un burócrata. Un hombre que nunca se había ensuciado las manos. Inicialmente, sus responsabilidades se referían principalmente al uso de los prisioneros. Trabajos forzados. Glücks pidió a los comandantes de los campos bajar la mortalidad, pues afectaba los objetivos económicos. Su departamento debía alcanzar ciertos estándares de producción para garantizar la supervivencia de los detenidos. No hasta el final de la condena, sino hasta que realmente tuvieran fuerza laboral. El 21 de febrero de 1940 Glücks identificó personalmente un excuartel de caballería austriaco en Polonia como sitio para un nuevo campo de concentración. El informe enviado a Himmler y Heydrich mencionaba la ciudad polaca Oświęcim, Auschwitz. El 1 de marzo de 1941, Glücks acompaña a Himmler y directores de IG Farben en una visita al antiguo cuartel de caballería, ya convertido en campo de concentración. En esa ocasión, Glücks propone ampliar el campo para 30.000 prisioneros y construir otro en Birkenau para 100.000 más. Y también sugiere a los técnicos de IG Farben construir una fábrica anexa al campo para explotar a los prisioneros como auténticos esclavos. A partir de entonces, la carrera de Glücks es imparable. Ascendido a Brigadeführer, después a Gruppenführer y teniente general de las Waffen-SS, Glücks se vuelve una celebridad del régimen bajo su supervisión. Glücks organiza la estructura interna de los campos, reglamentos, selecciones, nombramiento de comandantes, estandarización de castigos y coordinación entre las SS, la industria y la administración civil. En este periodo, el sistema de campos de concentración se vuelve jerárquico, centralizado y eficiente burocráticamente. Tras invadir Polonia y la Unión Soviética, los campos nazis adoptan una función más radical. Ya no solo son centros de detención y trabajo forzado, ahora son claves en la política genocida, desde 1942, tras la conferencia de Wannsee. La inspección de Glücks se integra en el Wirtschaft- und Verfassungshauptamt, la oficina central económico-administrativa de las SS, dirigida por Oswald Pohl. A través de esta operación de incorporación,
La inspección de Glux se encarga de la explotación económica de los prisioneros y del exterminio físico sistemático. Los prisioneros son considerados material humano para ser explotado hasta el agotamiento en varias fases. La primera fase. También lo dice el historiador del Holocausto y gran cazador de nazis, Simón Wiesenthal. Esto ocurre en el momento de la captura o el arresto, dejando de lado a los soldados polacos o rusos que en el momento de la captura no tienen absolutamente nada. Los judíos arrestados suelen llevar al menos 2 maletas. En esas maletas, junto a fotos y ropa, llevan las riquezas con las que cuentan para un traslado inmediato. Efectivo, joyas, plata. Todo eso es saqueado por las SS en el momento del arresto, de la captura. Estas maletas se requisaron en inspecciones y luego se enviaron como equipaje adicional en los traslados. La mayoría de los judíos lo cree. Esa es la primera fase de la explotación. La segunda ocurre en los campos durante la selección. Unos son elegidos para trabajar hasta morir y otros para morir de inmediato. Así es, lo sabemos de varias maneras. Inicialmente las ejecuciones masivas y los ahorcamientos. Primero usaron los Gaswagen, camiones adaptados, y luego cámaras de gas fijas. Quien sobrevive es obligado a trabajar como esclavo, hasta morir de agotamiento en las fábricas de IG Farben, von Opel, Krupp o de los otros grandes grupos industriales alemanes. Aquí subastan esclavos, seres humanos sin dignidad, identificados solo por un número tatuado en el brazo. No son considerados individuos, sino casi bestias, y así los tratan. Es Glux en persona quien establece los niveles de explotación, quien determina el costo que pagan los industriales por el alquiler. Este es el destino de los esclavos en los campos. Es barato alquilar a un judío y un poco más caro a un polaco o ruso. También estos, de todos modos, están destinados a ser eliminados cuando el prisionero ya no puede más y muere, o es asesinado. En las cámaras de gas llega la nueva fase de la explotación. Los cadáveres son despojados de los puentes de oro que son fundidos. El cabello rapado se utiliza para producir fieltro industrial y también se buscan nuevos métodos para explotar los cadáveres. Se busca convertir la grasa humana en jabón y usar huesos y órganos internos como fertilizante. Pero todos son remedios considerados antieconómicos, ineficaces y se dejan de lado. Richard Glux se encargó de explotar sistemáticamente a los prisioneros de 1942 a 1945. Existe otra forma de explotación, usada en medicina por médicos como Joseph Mengele, quienes reciben órdenes de Glux. El mejor médico en un campo de concentración es quien mantiene la capacidad laboral de los detenidos al máximo. Para ello, los médicos de los campos deben interesarse y presentarse en el lugar de trabajo, seleccionando a los sujetos aptos para trabajar, que deben vivir más tiempo, y a los no aptos, que pueden ser evacuados o usados en experimentos. También está esto, otra aberración, pero incluso antes de que termine la guerra, y antes del desenlace más trágico, las marchas de la muerte. A inicios de 1945, Glux reitera una directiva de julio de 1944 a los comandantes de los campos sobre situaciones de emergencia. Esto significa que, en caso de evacuación, no se debía dejar nada identificable de uno mismo. Debían borrarse las huellas de lo que había sucedido, para no dejar nada, ni siquiera la memoria de los exterminios. Y luego las marchas de la muerte, que causaron la desaparición de entre 250.000 y 400.000 personas. Los últimos esclavos forzados a marchar en frío y nieve al oeste, vigilados por sus guardianes, quienes también los usaban como salvoconducto para su propia salvación. Pero la continua muerte de estos pobres desgraciados. Glux tenía una autoridad casi infinita. Podía tener derecho a opinar en cualquier ámbito, desde el más pequeño hasta Auschwitz. Casi todas las cuestiones importantes relacionadas con los campos de concentración se decidían directamente entre él, inspector de los campos de concentración, y Himmler mismo. En enero de 1945, cuando la guerra estaba por terminar, Glux fue condecorado por su gestión de los 15 campos principales y 500 campos satélite en el Reich. El papel de Glux en la guerra, según los historiadores, no puede ser subestimado ni sobreestimado. Él y Paul,
supervisaban el sistema de campos nazis y su red de persecución. Era el inspector de la muerte, capaz de decidir con una firma o circular cómo, cuánto y dónde matar. Todo esto termina con el fin de la guerra, en marzo de 1945. Alemania ya está derrotada. Los estadounidenses cruzan el Rin al este. Los soviéticos presionan Klux. Permanece en la oficina económica y administrativa central de las SS en Berlín hasta su destrucción por un bombardeo aliado el 16 de abril de 1945. El día anterior, Klux traslada a todo su personal a Pomerania, en el mar Báltico, a un lugar llamado Born of the Darts. Klux sabe que la guerra ya está terminando y que terminará con la derrota de Alemania. Por este motivo, envía a su esposa y a toda su familia a Flensburg, al norte, donde se reunirá el último gobierno del Reich, cerca de la antigua frontera con Dinamarca. Desde aquí se pierde el contorno de la historia real y se entra en la leyenda. La muerte de Richard Klux se declara el 10 de mayo de 1945, según otros historiadores, el 23 de mayo del mismo año. La causa de la muerte: suicidio mediante una cápsula de cianuro ingerida en Murwik, cerca de Flensburg, o asesinato. Garganta cortada por vengadores. No hay rastros, documentos, fotos del cadáver ni informe forense. Es una muerte presunta, y no se sabe qué pasó con el inspector de la muerte. Se cree que no regresó con su familia, la cual fue vigilada por años, esperando que si Klux sobrevivía a la guerra, volvería a verla. Por ejemplo, como pasó con Eduardo Rochman y otros jerarcas que fingieron su muerte o usaron identidades falsas y luego volvieron con sus familias. Klux nunca regresó con su esposa, y por esa razón se declaró su muerte presunta. ¿Pero realmente fue así? ¿O quizá Ricardo Klux fue más astuto que sus camaradas? Fingió su muerte y se fue a disfrutar un exilio dorado en Medio Oriente, España, Portugal y Sudamérica. Refugios ideales para los criminales de guerra que huyen. Hace años, el escritor Frederick Forsyth imaginó en una exitosa novela que Klux había sobrevivido a la guerra. Incluso con un nombre burlón, obviamente español: Ricardo Suertes. Suerte en español significa suerte, fortuna. El mismo término en alemán se dice Glück. Una burla, una manera de burlarse del mundo. Una vez más, después de haber tramado, ordenado y organizado el exterminio de millones de personas. Y antes aún, su explotación como esclavos, como bestias. Gluck habría sobrevivido y disfrutado otra vida en Sudamérica, gozando de las riquezas que él y otros jerarcas expatriaron tras salir de la Alemania en ruinas. Garantizar una vida digna, o incluso rica, a quienes no pagaron su deuda con la historia. ¿Realidad o ficción? Desafortunadamente, no tenemos elementos para definir la delgada línea entre estas dos hipótesis, entre una muerte presunta y una muerte real. Sin embargo, queda un hecho trágico. La herencia histórica de Richard Gluck destaca porque, a diferencia de Himmler o Rosenberg, no dejó discursos célebres ni textos ideológicos. Su trágica herencia incluye archivos, órdenes y estructuras que permitieron uno de los mayores crímenes de la historia humana. Su figura, analizada hoy, demuestra cómo el genocidio no fue solo resultado de fanáticos, de violentos, de psicópatas, sino también de hombres aparentemente ordinarios, burócratas, personas que uno puede encontrar en la calle, autobús, tranvía, estación de tren, restaurante, bar o tomando café. Hombres dispuestos a servir eficientemente a un sistema inhumano, llegando a estudiar y aplicar los métodos más absurdos e inhumanos para explotar al máximo una vida humana, una vida como la de ellos, con una diferencia hecha precisamente por ellos, entre quienes, según ellos, merecían vivir y vivir muy bien. Quizá usando el uniforme negro de la SS y el brazalete rojo con la esvástica. ¿Y quién, en cambio, no merecía nada más que un tatuaje en el brazo? Tatuaje de bestia, animal de carga, ser explotado hasta morir. Esta es la herencia enferma de Richard Gluck. Y este es un aspecto que, al estudiar la historia y la tragedia del nazismo, nunca debemos olvidar.